Muy buenos días, hermanos. Entonces, seguimos con Primera de Juan, confiados en oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, un importante resultado de la seguridad del creyente tiene que ver con la vida eterna. Como habíamos hablado hace 8 días, lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que tenemos en relación a la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, habíamos dicho hace 8 días que una de las características de la vida eterna es que tenemos la esperanza de que tendremos una comunión más certera y más segura con nuestro Dios. Ahora, como ya en un sentido hay una eternidad en nuestros corazones y estamos unidos con Cristo, entonces podemos disfrutar de una relación con Dios. Entonces, esto aplica en el caso particular del hecho de las peticiones en la oración. Juan ya le había dicho a sus lectores anteriormente: confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Lo estudiamos en algún momento. Y hacemos las cosas que son agradables a Dios. Ahora, el apóstol Juan vuelve al mismo principio y nos trata de asegurar lo mismo. Dios nos oye. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha lo que pidamos. Dios escucha si nosotros venimos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos una unión con Él. ¿Por qué? Porque tenemos la eternidad, la vida eterna con Cristo. Juan quiere decirle a sus lectores: tranquilos, ¿ustedes están unidos en Cristo? Sí, estamos con Él. Versículo 13. Y estas cosas os he escrito ¿a quiénes? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Qué les escribe? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Les está diciendo, ustedes tienen una vida especial. Eso se llama vida eterna. Ahora, si creen en el nombre del Hijo de Dios, entonces tienen la vida eterna. Todo lo que hablamos hace 8 días. Entonces, si tienen la vida eterna, pueden tener una confianza especial. ¿Cuál es? Orar. Pueden orar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza. Los 2 versículos se repiten. El apóstol Juan, que escribió anteriormente, lo basa pues en el versículo 13, arranca del versículo 13, dice lo que somos en Cristo, y pasa de una vez al 14 y dice: esta es la confianza. ¿Pero qué significa confianza? Juan utiliza aquí la palabra griega, que en otro sentido también, en el mismo sentido, se puede traducir como certeza, confianza o certeza. ¿Qué es lo que quiere decir Juan entonces? Que si estamos en Cristo, si somos creyentes, podemos tener la confianza o la certeza ¿de qué? De que podemos orar y que nuestras peticiones serán escuchadas. El creyente, el Hijo de Dios, tiene la certeza, tiene la libertad de acercarse a Dios en oración, en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, hermano, yo antes de ser creyente también hacía oraciones. No sé qué cosa rara puede haber acá o qué doctrina maravillosa se está viendo acá, cuando realmente cualquier persona pues se acerca y hace oraciones. Bueno, realmente Dios dice en las Santas Escrituras que solamente aquellos que están en Cristo Jesús, los que han nacido de Dios, pueden venir a Dios en oración sin el obstáculo del pecado.
y que pueden tener la confianza de acercarse en la gracia al Señor. En los demás, aquellos que no son cristianos, pueden acercarse en oración, claro, pueden orar, pero sus oraciones no son recibidas de la buena manera a menos que sus oraciones sean para arrepentimiento. El incrédulo y el creyente tienen una diferente concepción de la oración. El creyente, cuando se acerca a Cristo, cuando se acerca a orar al Padre, lo hace reconociendo a Cristo. Lo hace a través de Cristo en la comunión que tiene de la vida eterna. El inconverso lo hace trayendo toda su maldad y en su maldad. Es decir, Dios aborrece la oración de los impíos. Extraño, ¿no? Que uno diga desde un púlpito así, pero es la verdad. A menos, ¿cuál oración recibe Dios del impío? ¿Cuál oración es agradable para Dios del impío? La oración que el impío se acerca y dice, me arrepiento. Esa oración satisface a Dios. Esa oración es la correcta. Cuando el impío se acerca y dice, me arrepiento. He pecado contra ti, he pecado contra Dios, he hecho lo malo, lo que tú aborreces, Señor, me arrepiento. ¿Por qué? Porque significa que Dios ya está obrando en su corazón, entonces tiene una esperanza de eternidad. Pero aquí, queridos hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, tiene una libertad especial. Se acerca libremente a Dios con alabanza y con peticiones porque tiene a Cristo. Por eso es trascendente, por eso ser creyente, por eso venir a Cristo en arrepentimiento, que recibamos el perdón de pecados es otra cosa. Todos no somos iguales, todo mundo no es hijo de Dios, solo aquellos que experimentan la vida eterna en Él. Todas las oraciones no suben igual, sino solamente aquellas que están bajo su gracia. Este pasaje es un mandato del Señor a que oremos confiadamente, y esta es la confianza, dice, ¿no? Él promete que confiemos, que le pidamos a Dios y Dios dará. Dice que si le buscamos, Él dará. Claro que sí, confíes, acércate confiadamente, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? Pues que si venimos en oración conforme a su voluntad, Él nos oye. Queridos hermanos, puede estar totalmente confiado de que si se acerca a Dios, escucha sus oraciones. ¿Necesitas algo? Pídelo al Señor. Pídele a Dios que puede darte todo lo que tú necesitas. El Salvador nos está motivando a que vengamos a Él y que le oremos y tendremos una respuesta segura. ¿Qué puede ser más estimulante en la vida de un creyente que la seguridad de que nuestro Dios nos está concediendo y nos está escuchando? ¿Qué puede ser más motivante que eso para un creyente? No veamos a Dios, si vemos a Dios como que podemos acercarnos fácilmente, sin necesidad de la obra expiatoria de Cristo, entonces pensaremos que esto no es relevante. Pero si vemos la cruz y el sacrificio expiatorio y todo lo que eso conlleva, y que por eso ese sacrificio yo puedo acercarme a Cristo, entonces esto será lo más grandioso para un creyente, que pueda en humildad acercarse a Dios en oración. Eso nos puede estimular. ¿Necesitas esperanza? La Biblia dice que si te acercas al Señor, si pidieses, esta es la confianza que tenemos, que tienes la confianza que Dios escucha tus oraciones. Entonces, ¿necesitas esperanza? Acércate a Dios en oración. Pídele a Dios y Él te la dará. ¿Necesitas perdón de pecados? ¿Has pecado contra Dios? ¿Has hecho lo que Dios no le agrada? ¿Necesitas perdón? Acércate a Dios y Él te lo dará. Pídelo y Dios te lo concede. Además, es un perdón gratuito. Nos dice Dios que Él
nos concede las peticiones, claro que sí, y las peticiones tienen que ser obviamente peticiones correctas. Si deseamos, si anhelamos, si pensamos, si nos falta espiritualidad cristiana, si luchamos con nuestros pecados y pareciera que no encontramos triunfo en ellos, acércate a Dios y pídele. Pídele por sabiduría. Pídele por claridad en tu pensamiento, porque a veces pensamos tercamente. La mayoría de los conflictos que tenemos en nuestros hogares es por la falta de sabiduría, de pensamiento claro. La mayoría de los conflictos y la falta de espiritualidad que se manifiestan en las personas, en las congregaciones, es por falta de un conocimiento claro, de un pensamiento claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Según el texto. Señor, dame sabiduría. Me cierro en mi casa, pienso que mis pensamientos y mis ideas son las correctas y por más que no analizo, sigo pensando que yo hago lo correcto, aunque el mundo esté muy mal, aunque la casa esté muy mal, aunque las cosas estén muy mal. Las Escrituras dicen que si nos acercamos a Dios, vamos a recibir confiadamente, es decir, Dios nos va a escuchar. Si hay pecado, si hay lucha, si hay desánimo, si hay desconfianza, si hay incredulidad, podemos venir delante del Señor confiadamente y Él nos escucha. Ahora, miremos el texto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, aquí hay un condicional, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, sino que hay un condicional, su voluntad. Es decir, ante la presencia del Señor tenemos la libertad de pedir cualquier cosa, porque sabemos que Dios nos escucha, eso es claro. Tenemos esa libertad, eso tiene que estar en nuestros pensamientos, esa es nuestra confianza, pero hay una condición. Tales oraciones deben de ser elevadas por aquellos que permanecen en Jesús y permiten que las palabras de Él permanezcan en ellos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7 nos aclara un poquito lo que Juan dice en primera de Juan. Capítulo 5, versículo 14. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí, está hablando el Señor, ¿cierto? ¿Y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está el condicional. Es decir, si ustedes están en mí, en la gracia, en el sacrificio expiatorio, en la obra redentora de salvación. Si ustedes están en mí, entonces mis palabras permanecen en vosotros. Si eres un creyente que ha sido redimido por la obra de Cristo en la cruz, las palabras de Dios son un taladro en tu corazón. Taladrean, entiendes, las anhelas, las piensas, las reflexionas, las meditas. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios está en tu mente y tú estás pensando en ellas, estás reflexionando en ellas. Quieres agradar según esas concepciones, porque es la palabra de Dios. ¿Eso quién lo dice? El mismo Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En ese estado, en esa condición, no en otra, dice el Señor. Ahí sí, ¿qué dice? Ahora sí, ¿verdad, no? Ahora sí, no, pero espere un momento, me parece mejor al revés, ¿no? Pidan todo lo que quieran y yo se los concederé. Eso suena mucho mejor, pero aquí estos condicionamientos, pues como que no son tan buenos, son gravosos. Aquí lo que me está diciendo es que tengo que estar en el Señor, que tengo que estar en Cristo Jesús, y lo que me está diciendo es que no solamente tengo que ser un cristiano, sino como consecuencia de que soy un cristiano, lo que Dios dice,
Lo que es el Señor está en mi alma, en mi corazón, lo medito, lo pienso, y en esa forma, en esa unidad mística, espiritual, con Cristo, y en esa palabra, en mis conocimientos, en mis pensamientos, entonces yo hago una reflexión, y ahí sí que hago, oro. Y como he orado, entonces Dios concede. ¿Pero cómo oro? Pues oro las peticiones que son correctas, que le agradan a Dios, porque soy de Dios. Entonces deseo lo que Dios desea. Pedid todo lo que queréis y os será dicho. Por ejemplo, cuando uno va a algún lugar o en esas librerías cristianas, tienen cuadritos pequeños, siempre ponen, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y no ponen el resto. Y el resto es vital, porque no es así nomás, es vital, es importante. Puede ir un incrédulo y empezar a pedir casas, carros, empezar a pedir para su propia gloria, empezar a pedir y pedir cosas de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Hay un condicionamiento, es evidente y es claro, que si somos hijos de Dios y su palabra está en nosotros, entonces de esa manera pedimos ¿cómo? Correctamente. Además hay otro condicional, que lo que pedimos debe ser ofrecido en el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13. Entonces, ahora, lo que estamos viendo es que Dios concede las peticiones. Pero las peticiones tienen que partir de un corazón que desea las cosas espirituales. Pero aquí viene una pregunta. Y es la siguiente, hermano, está bien. Lo que voy entendiendo es lo siguiente. Que podemos acercarnos confiadamente en oración, ¿verdad? Sí. Podemos venir confiadamente en oración. Que ya no hay obstáculos. El incrédulo tiene un gran obstáculo que es su pecado y que está separado totalmente de Dios por este pecado, pero el creyente ya no lo tiene, no porque no peque, sino porque tiene la justicia de Cristo. Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Nos da esperanza eso. Bueno, ahora usted dice que podemos pedir cualquier cosa si somos creyentes, y según el texto que acabamos de leer, entonces Dios la concede. Sí, pero bueno, esa no es la realidad. Es decir, no siempre nuestras oraciones son contestadas como nuestros deseos espirituales a veces quieren. Sí, es verdad. Es decir, en algunos momentos hemos orado al Señor por cosas que consideramos suficientes, buenas, agradables en algún sentido, y oramos a Dios y no se conceden, no salen, no funcionan, no se dan. Una mujer que esté deseando casarse, que tiene su buen deseo, una mujer creyente, un hombre creyente, ora al Señor y le pide, Señor, quisiera un cónyuge cristiano. ¿Es un malo o un buen deseo? Pero no sale. No funcionan las cosas. Una mujer que de pronto quiera ser mamá y esté orando al Señor y no sale. ¿Es un mal o un buen deseo? Es bueno. Una iglesia que desee, que anhele fundar otras iglesias o que más personas conozcan del Señor y estemos pensando, oremos como hacemos todos los miércoles, como hacemos todos los domingos, constantemente para que nuestros hijos, para que nuestros familiares vengan al arrepentimiento. Oramos para que se conviertan de sus pecados. Son deseos santos, deseos buenos, pero finalmente ¿qué? A veces no pasa. Nuestras oraciones no siempre son contestadas, ¿verdad? Aún las oraciones que son buenas. Jesús mismo pasó por esa experiencia
derramó su alma delante de Dios para no tener que beber la copa del sufrimiento y sin embargo tuvo que aceptar lo que deseaba. Es decir, lo que él deseaba era que no fuera su voluntad, sino la de Dios. Mateo 14:36 habla de ese tema. Solo voy a decir las últimas palabras del Señor. Vino delante del Señor, se postró delante de Él y pide que no tenga que pasar ese sufrimiento del martirio en la cruz. Pero finalmente dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú. Entonces, bueno, queridos hermanos, es la realidad. Es la realidad. El Señor Jesucristo, aún en su experiencia, clamando a su favor para no tener que experimentar, finaliza reconociendo que de todas formas lo que es verdaderamente bueno, honesto, noble, correcto, es que la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino que conforme a tu voluntad, sino lo que tú deseas que es correcto. Entonces, el punto es que no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios. No la sabemos para nosotros, a veces pensamos que debería ser esta la voluntad de Dios, la voluntad lógica de Dios, y a veces clamamos pensando que esto debería ser lo correcto, debería ser correcto que más vinieran a la congregación, gente más arrepentida de sus pecados, debería ser correcto que hombres, mujeres, solteros, que desean realmente agradar a Dios, se encontraran con unas parejas igualmente buenos cristianos y tuvieran hogares cristianos y tuvieran vidas cristianas. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Sería lo fácil, sería lo correcto. Eso es la voluntad de Dios evidente. Sería evidente que el Hijo de Dios, la eternidad eterna, hecho carne, no tuviese que sufrir tanto martirio y tanto dolor, tanta angustia. Si nosotros hubiésemos sido los que escuchamos esa oración en ese momento, les aseguro que pensaríamos, sí, libéralo, Señor. Hay un programa que dan cuando éramos niños, creo que también lo dan, creo que es una casa que va a los tiempos de Jesús y salen unos niños de esa casa. ¿Sí lo han visto? ¿O lo vieron en su niñez? Y entonces yo recuerdo el tiempo cuando iban a hacer la crucifixión de Jesús, era un robot y dos niños y entonces ellos lloraban pensando, alguien lo salve, sálvenlo, alguien, estos romanos son impíos, son malos, son perversos y estos judíos también están haciendo lo incorrecto y lloraban y se lamentaban tratando de que alguien salvara al Señor. Ese es nuestro pensamiento lógico. Así lo veríamos si estuviéramos en el tiempo del Señor y estuviéramos viendo esa obra de sufrimiento y martirio. El justo por los injustos. No puede ser de esa manera. No puede ser que el Hijo de Dios, este hombre santo, bueno, muera de esa manera, en tal sacrificio. Déjanos hacer algo por Él. Es su voluntad y su voluntad no es la nuestra. ¿Por qué oramos entonces? Para encontrar gozo, seguridad también, de que cualquier cosa que sea la voluntad de Dios se realizará y es lo correcto. Al mismo tiempo se nos advierte no hacer oraciones que sabemos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, oramos inicialmente para que Dios nos conceda consuelo en su voluntad. Pedimos, deseamos, anhelamos, pero también reflexionamos en la voluntad de Dios y reflexionamos en que su voluntad es buena, como dijo el Señor Jesucristo. Y también el texto nos hace una advertencia a que no estemos orando por cosas evidentes que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, oraciones por motivos egoístas, oraciones por motivos pecaminosos. Señor, dame una casa de 1,000 millones de pesos. Es para llevar a los hermanos de la iglesia. Es una cosa espiritual.
No es nada malo, no es nada carnal, señores. Yo quiero una casa grande, voy a trabajar, no voy a venir los domingos a culto porque voy a trabajar muy duro, me voy a meter en muchas deudas, pero es que lo que yo deseo es que los hermanos de la iglesia puedan ir a acompañarme allá. Podemos disfrazar oraciones perversas poniendo motivos cristianos. Señor, ayúdame a que mis hijos sean, ¿para qué? Para alimentar mi ego. No es para eso. Es por ellos, es por sus vidas, que sepan 3 idiomas, que sean grandes profesionales, que tengan, sí, ¿para qué necesitas tanto? ¿Por qué? Para que sirvan al Señor. Pero ni siquiera son cristianos, no importa, lo serán. ¿No será para alimentar tu ego? ¿Para que te digan, qué buen padre has sido? ¿Cómo son esas oraciones de nuestro corazón? Si están de acuerdo a la voluntad de Dios o son oraciones egoístas que tratamos de cubrir con principios espirituales. O solamente son solo deseos y deseos y deseos. O lo hacemos para agradar a Dios. Hay que orar, queridos hermanos, claro que sí, tiene que ser la constancia en nuestros corazones. Podemos estar confiados, dice el apóstol Juan, tengan confianza, tranquilos, oren, pidan cualquier cosa, pero ojo, conforme a su voluntad. Pero tranquilos, Él los oye. Entonces, viene otra pregunta, ¿verdad? Si estamos entendiendo, salen muchas preguntas de este tema. Bueno, si hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Ciertamente la voluntad de Dios se cumplirá con nuestras oraciones o sin ellas. ¿Por qué oramos entonces? ¿O no se cumplen? Bueno, sí. Sí se cumplen. Sí es verdad, queridos hermanos. Yo no doblo el brazo de Dios con mis oraciones. Yo no puedo manipular a Dios con mis oraciones. El propósito eterno de Dios no será cambiado por mis oraciones. Pero debo orar. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo entonces. Si Dios es eterno, Dios es poderoso, entonces se supone que no necesita mi oración para cumplir su plan eterno. Y así es, claro que sí, tienes razón con esa visión de las cosas. Entonces, ¿por qué oramos? Por ti, no por Dios. Es decir, tú no le dices a Dios, Dios, lo que yo necesito es esto, vengo a ti en oración, por favor, cúmplelo. Señor, necesito estas circunstancias. Necesito que la iglesia sea de esta manera. Necesito que los hermanos sean de esta manera. Por favor, cúmplelo. Y entonces Dios mira nuestras oraciones y sale corriendo y entonces se le da claridad y dice, muy bien, oraron al Señor y me dieron más claridad en el pensamiento para hacer lo correcto. No. Esa es una oración que no es correcta ni bíblica. Entonces, ¿para qué oramos? Si no es para que Dios pueda entender y tener más claridad de cómo deberán sus procederes. Oramos, queridos hermanos, por nosotros. Necesito orar por mí, no por Dios. Es decir, no para que Dios sea mejor, no para que Dios cambie, no para que Dios tenga la claridad, no para que los movimientos de Dios en su quehacer histórico sean según la conveniencia que a mí me corresponde. No, yo oro por mí porque necesito crecer espiritualmente y necesito madurar en mi fe. Necesito orar para reconocer su voluntad. Necesito orar para que mi terquedad salga de mi pensamiento, para poderse pensar con sabiduría, con entendimiento, con claridad, porque a veces mis oraciones son tercas, manipuladoras y egoístas. Necesito venir a Dios en oración para que encontrar consuelo cuando el sufrimiento está en la puerta.
Necesito encontrar consuelo, necesito encontrar esperanza, necesito venir a Dios en la oración cuando no entiendo los procederes, las circunstancias de mi contexto. Necesito orar por mí. Por eso el cristiano debe ser ferviente en la oración, porque necesita de todas formas y en todo momento tener más claridad, porque su pensamiento está opacado aún con ciertas secuelas del pecado y no puede ver la luz. Necesita orar. No por Dios. Es decir, Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros sí necesitamos orar. Lo necesitamos y hay que hacerlo. Si conocemos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometemos a ella de corazón, queridos hermanos, es difícil que pidamos para la carne. Ese es el punto. A medida que oramos, a medida que nuestro corazón está en la presencia del Señor, nuestra relación con Dios se vuelve más íntima y somos más sabios y podemos soportar las circunstancias con más claridad. Y cada día, en relación a nuestras peticiones y en contacto que tengamos con el Señor, ya nuestros deleites, nuestros apetitos, ya no van a ser para nuestra carne, sino ¿para qué? Para nuestro espíritu, para nuestra relación con Dios. Vamos al versículo 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí hay una promesa del versículo 15. Es una repetición, pero tras un examen más detallado, aprendemos que Juan dice a los lectores que Dios sin duda escucha sus oraciones. Juan confirma esta esperanza que tenemos al acercarnos con Dios cuando escribe que Él nos ¿qué? Escucha. Cuando oras confiadamente en las promesas de Dios, todas las cosas obran para bien a mi Dios. Él nos suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pídele a Dios lo que necesites. Claro que sí. Pídele deseos espirituales. Claro que sí. Y circunstancias. Claro que sí, podemos orar por circunstancias, por un empleo. Podemos orar, como vimos ya en un tiempo que hablamos acerca de oración, de la oración. La vida cristiana, queridos hermanos, es imposible sin el poder de la oración. Por eso necesitamos orar. ¿Por qué más orar? Por nuestro bien. Mira el Sermón del Monte. Obedecer el Sermón del Monte es imposible si no oramos. El hombre natural no puede hacer las demás cosas que son del Espíritu. Y el que está en el Espíritu tiene que tener una relación con Dios. En el versículo 15, el apóstol Juan utiliza el verbo saber 2 veces. Él insiste, Juan, en que nosotros tenemos la certeza de que Dios sin duda escucha nuestras oraciones y responde a las mismas. Sabemos que si pedimos algo según su voluntad, Dios concede nuestras peticiones. ¿Pero por qué escribe Juan? ¿Y si sabemos que Él nos oye? ¿Está Juan expresando dudas acerca del conocimiento del creyente de que Dios lo escucha? Esta es la gran diferencia entre el legalista y el que vive la vida cristiana por fe. ¿En qué sentido? El legalista ve los mandamientos de Dios y dice, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Bueno, tengo que amar a mis enemigos y hacerle a los demás lo que quiero que ellos hagan conmigo. El legalista mira las escrituras, mira los mandamientos de una congregación y dice, ¿qué hay que hacer? Y los ve el decálogo divino y piensa, listo, lo hago.
voy a cumplir con mi deber, voy a hacer lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entonces? El hombre de fe, cuando ve los mandamientos de Dios, cuando ve el sermón del monte, cuando ve el decálogo de Dios, cuando ve todo lo que Dios muestra en las Escrituras y nos enseña para ser santos en relación a sus preceptos, es decir, sus ordenanzas, el hombre de fe, ¿qué hace? Dice, esto es imposible. Esa es la gran diferencia. El legalista, el religioso, dice, esto es posible. Esto es lo que va a hacer. El hombre de fe ve esto y dice, esto es imposible de cumplir, no puedo. Entonces, ¿qué hace? Ora. Viene delante del Señor y dice, Dios mío, no puedo ser un buen creyente. Es difícil ser un buen esposo, un buen padre. Es difícil vivir como un creyente satisfecho, un creyente con contentamiento. Es difícil amar a la congregación y a los hermanos de la congregación por su carácter tan difícil que son. Entonces vengo, me arrodillo delante de ti y oro. Es difícil esto, Señor. El decálogo de Dios es complicado. Oro, Señor. ¿Y qué recibe? Respuesta divina. Atención del Señor. Y tendrá las fuerzas para hacer lo correcto. El religioso no. Los cristianos, queridos hermanos, estamos llamados a orar por todo y dar gracias al Señor por todo. Por la ropa, por la comida, por la casa, por el transporte, por la salud, por el empleo. Y el texto nos dice que todo es según su voluntad, es decir, Dios nos sustenta. Damos gracias al Señor. El propósito de la oración es pedir al Señor que nos fortalezca, pedirle al Señor que nos haga aceptar su voluntad, pedirle al Señor que nos dé ánimo y crecimiento espiritual, pedirle al Señor que nos dé contentamiento, encontrarnos en Él y vivir como cristianos. Hermano, entonces no podemos orar por las cosas materiales. Sí, pero sobre todo debemos orar ¿por qué? Por las cosas espirituales. Querido hermano, lo que usted más necesita, aunque le parezca extraño, no es comida, no es salud y no es protección. Pareciera, ¿no? En este mundo donde estamos, pareciera que eso es lo que más necesitamos, pero no es así. Miren, el incrédulo, cualquier incrédulo, que usted le diga, voy a orar, le va a decir, ore por salud. Cualquier incrédulo que tenga en su mente por lo menos una concepción vaga de Dios, si usted le dice que va a orar, le va a decir, ore por salud. Le va a decir, ore por empleo. Le va a decir, ore por protección. Ore por mis hijos, ore por mis padres, ore por mis necesidades físicas. Cualquier incrédulo, pagano. Es más, usted puede ir ante el peor de los reclusos, el más asesino, y le pedirá por salud y por bienestar. Hermano, sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si eso lo hacen los paganos, que los hijos de Dios pedimos diferente. Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, versículo 36 dice, miren lo que dice el salmista, esta es la petición del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, perdón, esta es la petición del creyente. Inclina mi corazón ¿a qué? ¿A qué es? A tus testimonios. Inclina mi oración a tus testimonios, sino ¿a qué? Queridos hermanos, nuestras oraciones revelan los deseos del corazón. Aquellas cosas, queridos hermanos, por las cuales ustedes oran con frecuencia, son las cosas que más valoran.
¿Qué es lo que valoras tanto? ¿Las cosas correctas y espirituales? ¿Lo que es espiritual, lo que es del Señor? ¿Qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que tienes en tus pensamientos? Entonces, es nuestro deseo. El creyente anhela el testimonio del Señor y no sus propios deseos. Ahí está la gran diferencia para el cristiano. Como veíamos hace 8 días, la relación de la vida eterna tiene que ver con el sufrimiento, el martirio que tiene el cristiano, de la lucha contra su pecado y la esperanza que le da la eternidad, que nunca va a pecar, sino glorificará al Señor por siempre. Cuidado, queridos hermanos, cuando pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículos del 3 al 5. Voy a leerlo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. El apóstol llama adúlteros, o almas adúlteras. En los textos más antiguos, en este texto dice palabra solamente adúlteras. Y está en femenino. ¿Por qué? Porque le habla a la iglesia. La iglesia, es decir, los creyentes, son la esposa de Cristo, según lo vemos en Efesios 5. Y el pueblo de Dios es representado como la esposa. También lo puede ver usted en Ezequiel capítulo 16. Entonces, cuando le pides cosas a Dios para gastar en tus deleites, en lugar de Dios estar siendo glorificado, lo que dice el texto es que está siendo infiel. ¿A quién? A Dios. Como la esposa que usa los bienes que su marido le da para pagarle a otros hombres extraños para que estén con ella. Ese es el punto. Rápidamente, para pensar en Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo piden entonces? Pues para gastar, ¿en cómo? En vuestros deleites. Y entonces dice la palabra tan fuerte, adúlteras. ¿Por qué tan fuerte eso? Porque vives y deseas en ti, en tus deseos, en tus planteamientos. Amas el mundo y tus oraciones son oraciones para satisfacer más el mundo, como una mujer adúltera. Eso solo lo hacen los enemigos de Dios. Eso solo lo hacen los enemigos de Dios. Fuertes palabras del Señor, ¿no? Cuidado, queridos hermanos, ¿cómo están siendo nuestras oraciones al Señor? ¿Estamos actuando mal? ¿Estamos pensando mal? Oremos, confiemos en lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en la obra expiatoria de Cristo y oremos. Pero siempre oremos confiando en ¿qué? En Cristo y en su cruz, buscando su voluntad. Si no es esa nuestra oración, si tú te despiertas y pasa una semana después de este sermón y analizas tus oraciones y te das cuenta que tus oraciones son solo para satisfacerte a ti mismo, recuerda, oh almas adúlteras. No son mis palabras, ¿no? Hermano Helber, usted es como muy pesado, pero es que casi no vengo a esta iglesia. No son mis palabras. Si tus oraciones, aunque ores, hermano, pero oro todo el tiempo, eso lo hace un pagano, lo hace un incrédulo, también oro por mi familia, claro, los incrédulos también lo hacen, oro por mis hijos, ellos también, por salud también, pero el orar por tus testimonios, por la palabra de Dios en sus corazones, eso solo lo hacen los hijos de Dios. Oremos.